En julio de 1955, el vuelo 914 de Panam salió del aeropuerto de la ciudad de Nueva York con destino a Miami. Sin embargo, el vuelo nunca llegó a su destino, sin enviar una señal de socorro o dejar tan siquiera algún resto. El avión y sus 57 pasajeros aparentemente desaparecieron en el aire. Las autoridades de Estados Unidos buscaron durante meses los restos de algún rastro del avión sin tener suerte. Las familias de las personas a bordo fueron notificadas de la peor noticia y recibieron una compensación económica de parte de la aerolínea. A medida que pasaron los años y sin ninguna señal del avión desaparecido, la mayoría de la gente asumió que el misterio nunca se resolvería. Pero 37 años después, ocurrió lo imposible. Una mañana de 1992, Caracas, Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía, los controladores de tráfico aéreo estaban ocupados con sus tareas cuando notaron algo muy extraño. Aunque sus radares mostraban un cielo despejado, podían ver claramente un avión aproximándose a la pista. A medida que se acercaba, se percataron de que era un McDonnell Douglas DS-4 con hélices. Todo parecía muy raro, ya que era una aeronave muy antigua y ese modelo no se había utilizado en años. El controlador aéreo, Juan de la Corte, hizo contacto por radio inmediatamente con el piloto y le pidió que identificara el avión misterioso. El piloto respondió: "Somos el vuelo 914 de Pan American Airways, desde Nueva York con destino a Miami, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros". Cuando Juan le informó a este que era un aeropuerto en Venezuela, el piloto quedó horrorizado. Juan le había insistido al capitán: ¿tuvieron algún accidente? ¿Hicieron contacto con alguien más? Este, en respuesta, le dio más detalles. Deberíamos aterrizar en Miami a las 9:55. Entonces, el controlador aéreo reveló la fecha que marcaba el calendario y las cosas estaban a punto de volverse aún más extrañas. Cuando el avión aterrizó, los testigos podían ver a los pasajeros presionados contra las ventanas, vistiendo ropa extrañamente anticuada y mirando con confusión las aeronaves modernas en la pista. Después de un largo silencio, la radio de Juan crujió con una voz ronca. Era el piloto del avión misterioso. Este le pidió que confirmara la fecha. Juan le dijo que era el 21 de mayo de 1992. Mientras hablaba, podía escuchar al piloto respirar rápidamente, claramente angustiado. Momentos después, el piloto abrió la ventana de la cabina y comenzó a agitar frenéticamente el equipo de tierra, gritando que necesitaba irse. Mientras agitaba los brazos, algo cayó del portapapeles que sostenía con una mano. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el avión ya estaba en movimiento. El equipo del aeropuerto observó con asombro cómo a pocos minutos de haber ocurrido, la misteriosa aeronave aceleró por la pista antes de ascender y perderse entre las nubes. Juan corrió hacia la pista, recogió el documento que se había caído del portapapeles del piloto. Para su sorpresa, vio que era un calendario que databa de 1955. Después de esto, los oficiales de la aviación pudieron deducir que este visitante inesperado en la pista era de hecho el misterioso vuelo 914 que había desaparecido en los años 50. Las autoridades venezolanas investigaron a fondo el suceso y encontraron que efectivamente era el mismo avión que había desaparecido en 1955. Los números de serie y los registros coincidían. Sin embargo, no había ninguna explicación lógica de cómo el avión había aparecido 37 años después en Venezuela. Explicar cómo el vuelo 914 de Panam podría haber viajado en el tiempo requiere de adentrarse en teorías y conceptos que actualmente pertenecen más a la ciencia ficción que a la ciencia establecida. Sin embargo, existen algunas posibles explicaciones que podrían considerarse, basadas en teorías científicas y especulativas, por supuesto. Un agujero de gusano es una hipotética puerta que conecta dos puntos diferentes entre espacio-tiempo. Podría actuar como un atajo.
permitiendo viajar entre dos lugares distantes en el espacio y o en el tiempo. El vuelo 914 podría haber entrado accidentalmente en un agujero de gusano poco después de despegar desde Nueva York. Al salir del agujero de gusano, el avión emergió en un punto diferente en el espacio y el tiempo, en este caso, Venezuela en el año 1992. Este viaje habría sido instantáneo para los pasajeros y la tripulación, lo que explicaría por qué no notaron el paso del tiempo. Otra posible hipótesis sería que en la física teórica se especula que podrían existir regiones en el espacio donde las leyes del tiempo y el espacio se comportan de manera anómala. Esto podría deberse a variaciones por fluctuaciones cuánticas. El avión podría haber volado a través de una región del espacio donde el tiempo se comporta de manera diferente, lo que resultó en una discrepancia temporal significativa. Al salir de esta región, el avión y sus ocupantes entraron en un punto diferente en el tiempo, sin haber envejecido ni experimentado el paso de los años. También se podría mencionar la teoría de la simulación, algo que está muy en tendencia en estos últimos tiempos, que sugiere que nuestra realidad podría ser una simulación creada por una civilización avanzada. En esta hipótesis, un error o glitch en la simulación podría causar fenómenos inexplicables. Si vivimos en una simulación, el vuelo 914 podría haber sido víctima de un error en el código de la misma. Esto podría haber causado que el avión desapareciera y reapareciera en otro lugar y tiempo. Este enfoque también podría explicar otros fenómenos extraños que no se alinean con nuestra comprensión actual de la física. Por otro lado, se ha mencionado la teoría de los universos paralelos o multiversos. Sugiere que existen múltiples universos que coexisten con el nuestro. Cada uno de estos universos puede tener sus propias leyes de la física y versiones alternativas de eventos. El vuelo 914 podría haber sido transportado a un universo paralelo y luego regresado a nuestro universo en 1992. Durante su tiempo en dicho universo paralelo, los pasajeros y la tripulación no habrían experimentado el paso del tiempo de la misma manera que en nuestro universo. Aunque estas teorías son especulativas y ninguna de ellas tiene una base científica sólida para explicar el caso del vuelo 914 de Pan Am, ofrecen una perspectiva interesante sobre cómo podríamos interpretar un fenómeno de viaje en el tiempo. La ciencia actual no tiene una explicación clara para tales eventos y la historia del vuelo 914 sigue siendo una fascinante combinación de hechos y ficción que alimentan nuestra curiosidad sobre los límites del tiempo y el espacio. Al ser una noticia de esta magnitud, sorprende que solo un periódico haya compartido el evento, el Weekly World News. Según los reportes, fueron publicados 3 artículos, sin embargo, tenían imágenes diferentes del controlador de tráfico aéreo, Juan de la Corte. Como evidencia, se decía que el piloto del vuelo 914 dejó caer un calendario de bolsillo del año 1955, la fecha original del despegue, aunque esta prueba tampoco resulta tan confiable para los escépticos. El misterio del vuelo 914 de Pan Am es generalmente considerado una leyenda urbana. A pesar de que la historia ha capturado la imaginación de muchas personas, no hay evidencia verificable que respalde la afirmación de que un avión desapareció en 1955 y reapareció en 1992. En varios programas de televisión y publicaciones en línea, la historia ha sido presentada como un misterio inexplicable. Sin embargo, estas presentaciones a menudo carecen de investigación rigurosa y no citan fuentes confiables. Este relato es un ejemplo de cómo las historias intrigantes pueden convertirse en leyendas urbanas. El misterio circula en internet desde hace años y sigue siendo un tema vigente en foros de ovnis y viajeros en el tiempo. Incluso Netflix tomó la historia como inspiración para hacer la serie Manifesto, ficción
que se centra en la historia de uno de los pasajeros y una tripulación del vuelo 828 de Montero Air, desde Jamaica hasta Nueva York, quien luego de pasar un poco más de 3 horas de viaje en el avión, descubren que al aterrizar desaparecieron durante más de 5 años y el mundo los había dado por desaparecidos. Los personajes de esta historia tienen una segunda oportunidad e intentarán reconstruir sus vidas mientras son vigilados por el gobierno. Sin embargo, al paso que aclaran sus nuevas realidades, se desarrolla un misterio más profundo que puede significar algo más grande de lo que ellos pueden pensar. Este es un claro ejemplo de cómo pueden utilizar una leyenda urbana como inspiración para desarrollar una historia totalmente nueva. A pesar de su popularidad y la falta de evidencia sólida sobre este caso 914 y este vuelo fantástico, digamos que no deja de ser una fantasía muy intrigante y se queda en el mundo de las leyendas y mitos urbanos modernos. Si este video les ha gustado, por favor, no olviden dejar su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.